Muchos tal vez dirán que mi vida he perdido yo por servirle a mi Señor. Tal vez un rango. Buenos días y gracias al Señor por otra oportunidad de poder estar en la casa del Señor. Gracias a todos presentes y los que siempre comparten el servicio por medio de nuestra transmisión. Esta mañana vamos a comenzar con el número 533. El número 533. Estamos cantando canciones de los soldados porque en el campamento de los jóvenes, ellos están con este enfoque de los soldados cristianos. Entonces nosotros también vamos a tratar de seguir con eso. Amén. 533, estad por Cristo firmes. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado en la bandera del nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con el capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama el alelí. Poned pues a la lucha, soldados todos y probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas vienen bien. El brazo de los hombres es débil, es infiel. Vestimos la armadura, velar en oración. Deberes y peligros demandan gran tesoro. Amén, hermanos. Estad por Cristo firmes y debemos estar así. Y esta mañana vamos a mirar la lista de oración. Cuando mi esposa y yo fuimos esta mañana a recoger todos los niños allí, todos vestidos con su playera, decimos en México, o camisetas o lo que sea, pero todos vestidos en verde, como soldaditos. Y gracias al Señor por eso, los niños bien animados por estar en esta campaña. Pero más importante que el Señor hace algo especial en sus vidas a través de la predicación de la palabra de Dios. Lo más importante, amén, que algunos jóvenes pueden estar pues rescatados de esta vida, ese mundo que es tan peligroso para ellos, con la ayuda del Señor, amén. Hay algo que debemos mencionar esta mañana especial que no está aquí en la lista. Tenemos varias nuevas peticiones
Vamos a seguir orando por Gloria Smith, que tiene cáncer. Y también Esdras, que es el niño que la hermana Chele mencionó, que está esperando una cirugía de corazón y está muy delicado. Y tiene 1 año y medio de edad. Está en México y pues necesita oración. Y también la señora Sin, que tuvo el infarto, que enseñaba en la escuela antemano, creo, pero recuerden a ella. Y también nos mandó un texto a mi esposa el jueves pasado de una jovencita que se llama Eliasana, que está desaparecida. La mamá no sabe dónde está. Yo no sé si ya lo encontraron o no, pero por favor, ore por ella y la familia. Y también una señora que se llama Chela, que es amiga de la hermana Elizabeth. Ellos estaban en camino a San Diego y hubo un accidente de tránsito y muy feo. Muchos están en el hospital. Entonces, por favor, oren por esta familia. Y mi cuñado John Jairo, que tenía cáncer y habían sacado eso por cirugía, fue a una revisión la semana pasada. Encontraron otra masa pequeña, pero en un lugar muy delicado, cerca del hígado. Entonces, por favor, ore por él. Él me presentó a mi esposa, entonces tiene un lugar especial en mi vida también, pero por favor, ore por él y su necesidad. Amén. ¿Algo más esta mañana? Bueno, vamos a orar esta mañana, pedirle a Dios su bendición sobre el culto. Padre, te damos gracias por la oportunidad de poder estar en tu casa. Gracias por cada persona aquí presente. Y Señor, hay peticiones que nadie quiere mencionar. Hay necesidades, Señor, espirituales, físicas, también otras cosas que solamente tú sabes, Señor. Entonces, estamos, Señor, confiados que tú vas a, Señor, ayudar y suplir la necesidad de cada persona. Pero más que todo, Señor, se representan necesidades espirituales aquí. Y, Señor, te necesitamos en una manera muy especial, Señor. Y te pedimos esta mañana por tu ayuda para que toques el mensaje, Señor, el mensajero, para que tú puedas recibir la honra y la gloria. Y, Señor, para cada cosa que hemos mencionado esta mañana, te pedimos especialmente por esta muchacha que ha desaparecido, Señor, que tú puedes ayudar en esta situación y trabajar, Señor, en esta vida y la familia. Y también, Señor, por los que hemos mencionado que están enfermos, esta familia que tuvo accidente de tránsito, Señor, que esté con ellos, Señor, y esté obrando. Sabemos que tú eres el gran médico y, Señor, no hay nada imposible para ti. Entonces, Señor, aquí estamos esta mañana necesitados, Señor, humildes, pidiendo y rogando que tú nos ayudes. Y, Señor, que esté bendiciendo esta campaña de los jóvenes. Señor, por favor, sabemos que son esas vidas muy delicadas y jóvenes, Señor, que necesitan ayuda porque están viviendo bajo influencias difíciles y hay tanta maldad en este mundo. Pero sabemos, Señor, que tú nos puedes ayudar. Te pedimos todo eso en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a 530. 530. Fe, la victoria es. Soldado del Señor Jesús, valiente soy luchar, constante mientras haya luz, las armas empuñar. Al enemigo combatir con fuerza y no temas, pues la victoria
victoria es el número 534. 534. Adelante con valor. Cual perdonemos o despleguemos hoy la bandera de la cruz, la verdad del Evangelio, de soldados de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y paz, nuestro Rey, adelante con valor. En el mundo proclamemos con fervor esta historia de la cruz. Bendigamos sin cesar al Redentor, quien nos trajo paz y luz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y paz, nuestro Rey, adelante con valor. En el cielo nuestro cántico será alabanzas a Jesús. Nuestro corazón allí rebosará de amor y gratitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y paz, nuestro Rey, adelante con valor. Amén, hermanos. Todos pasaron el examen de cantar 3 canciones nuevas, pero gracias al Señor por esos himnos de la guerra cristiana, la batalla en que estamos. Y gracias al Señor por eso. Esta mañana estamos en el libro de 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4. Y estaba buscando algo que tiene que ver con la guerra espiritual y hay varios versículos en el Nuevo Testamento que muchos usan, pues varias veces son más conocidos y yo estaba pensando en esos versículos, pero el pastor Jay estaba predicando el domingo pasado y él dio este capítulo. Y yo vi esos 2 versículos pensando que él iba a predicar de ellos, pero no, pero el Señor tocó mi corazón de esos versículos. Entonces, vamos a mirar esos versículos esta mañana. El versículo número 1 de 1 de Pedro, capítulo 4, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí vemos la palabra armaos o ser armado del mismo pensamiento. Cuando nosotros pensamos en los soldados, siempre vemos lo que ellos tienen puesto en lo exterior, su manera de vestir, su uniforme, todas esas cosas, pero cuando Dios habla de un soldado,
Él habla mucho más de lo interior que lo exterior, de lo que no podemos ver, más de lo que podemos ver. Y sabemos que aún los soldados tienen que entrenarse, hay que estar preparados y ellos se visten de una forma para que se identifican con el ejército de lo cual están. Pero hay preparación y hay todo lo que el hombre no puede ver, que es mucho más importante de solamente la manera que se visten. Y aquí vemos que Pedro está diciendo, hay que armarnos del mismo pensamiento, manera de pensar. Entonces, para ser un buen soldado, tiene mucho que ver con la manera que nuestra mente funciona. Entonces, para poner títulos, y vamos a hacer eso esta mañana, yo quiero decir, pues, por título, soldados motivados. Soldados que están motivados. Porque un buen soldado necesita motivación o no será un buen soldado. Eso es algo que nosotros podemos entender. Y mirando a este versículo número 1, hay mucho de lo que podemos sacar en cuanto de eso para poder aplicar a nuestras vidas. Si queremos ser los soldados de la cruz que Cristo ha querido que seremos. Un soldado tiene que ser una persona muy decisa, una persona que tiene la mente de tomar una decisión y quedar firme a ella, un compromiso. Porque cuando uno quiere inscribir en el ejército, él no puede decir algunos días luego, ya voy para la casa. Así no funciona. Yo me acuerdo que mi papá decía cuando era joven que se fue de la casa porque estaba cansado de tantas reglas. Pero cuando llegó ahí al ejército, le llegó muchas más reglas de lo que tenía en la casa. O si yo no quiero escuchar las órdenes más, entonces no vaya al ejército, tampoco la marina, nada de eso, porque va a recibir mucha regla y muchos órdenes. ¿Por qué? Porque es algo así. Y en la vida cristiana también hay reglas, también hay órdenes. El Señor tiene deberes y no deberes. El Señor nos dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Hay que hacer personas decisas, también disciplinadas, personas que tienen disciplina en sus vidas. Los soldados despiertan a una hora y acuestan a otra hora. A veces acuestan a una hora diferente, pero siempre despiertan a la misma hora. No importa si es un día muy largo o menos largo, ellos tienen que estar despiertos porque llega el sargento de la mañana con ese bocina gritando como un loco, ¡salga de la cama ya! Y si no, hay consecuencias. Pero es porque están tratando de disciplinar esos que se han inscrito en el ejército para que sean buenos soldados. Entonces, un soldado es alguien disciplinado, también alguien dedicado, una persona que está dedicada a su equipo, a su capitán, a su grupo y a su patria. Hay mucho aquí que ya nosotros sabemos. Y también algo también que es muy especial, un soldado es alguien
especialmente un soldado en la guerra cristiana es alguien destinado a la victoria. Lo bueno de un cristiano y la razón por que nosotros predicamos salvación por la gracia de Dios y no por obras es porque estamos en una guerra que es imposible perder porque ya tenemos la victoria. Cristo ya la ganó. Cristo ya ganó la victoria. Un cristiano no está luchando para ganar la victoria, sino porque ha ganado la victoria. Hay batallas que vamos a perder, a veces que vamos a caernos, a veces que vamos a tener que pedir perdón a Dios y rogar por los esfuerzos necesarios para poder seguir adelante porque el enemigo es demasiado fuerte. Pero siempre debemos reconocer que la guerra ya está ganada, la victoria Cristo ya lo ganó. Entonces, a pesar de las veces que vamos a perder unas batallas, la guerra vamos a ganar. Amén. Bueno, ese es un trasfondo por el mensaje esta mañana que vamos a mirar acerca de soldados motivados. Quiero decir primeramente que tenemos nuestro ejemplo en versículo número 1. Nuestro ejemplo es sencillo, es Cristo. Dice verso 1 de capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea, Pedro sabe que en aquel tiempo la iglesia está pasando padecimiento, sufrimiento, persecución. Y Pedro está tratando de animarles a decir, mira, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Cristo también sufrió, pero Cristo fue armado siempre con esta manera de pensar. Y por eso él podía sufrir y aguantar todos los problemas que le iba a llegar en su vida terrenal, porque él estaba bien armado en su mente. Y nuestro ejemplo, nuestro capitán es Cristo. Un capitán nunca va a pedir a los soldados hacer algo que él no haría. Debemos siempre recordar que lo más que nos llega la dificultad en esta vida, nuestro ejemplo, nuestro capitán ya ha caminado cada paso que vamos a cruzar nosotros, cada sufrimiento que vamos a sufrir, él ha sufrido aún más de lo que nosotros podemos ni imaginar. Yo me acuerdo del versículo en Job capítulo 20, cuando Job estaba pasando por tantas cosas y después de algunos versículos, él dice, pero él conoce mi camino y una vez tentado saldré como el oro. Job decía, yo no sé dónde estoy yendo, pero Dios sabe dónde estoy yendo. Él conoce mi camino y lo conoce porque lo ha caminado. Ya lo ha mirado bien. Es como cuando alguien está limpiando una zarza o un bosque, algo, para que otros puedan cruzar, lleguen con el machete, con esa herramienta, para limpiar el camino, quitar las cosas que van a estorbar, para que otros también puedan entrar por el mismo camino. Ya así hizo Cristo con la vida cristiana. Él ya ha probado todo lo que nosotros vamos a probar. Él es nuestro ejemplo. Número 2. Hay nuestro entrenamiento. Nuestro entrenamiento. Hay que entrenar, hay que preparar, hay que entender que
La guerra es real. La lucha es difícil, no es fácil. Alguien que dice que la vida cristiana es una vida fácil, está engañando a las personas. Cristo jamás dijo que cuando alguien acepta a Cristo, la vida va a estar solamente ser flores y rosas. No, es una guerra. Cristo dijo, toma tu cruz diario. Hay que estar preparado y nuestro entrenamiento es que el sufrimiento. El sufrimiento. Como dicen esas palabras de esos ejercicios que cuando los hombres tienen que agacharse con los brazos y subir y bajar como de pecho, como se dice, push-ups en inglés. Lagartijas, no sé, me suena que otra palabra, pero puede ser que sí. Pero hacen muchos, y los soldados dicen, capitán, sargento, ya no más, no puedo hacer más, sí puede. Y lo va a hacer. Hay alguien diciendo, hágale. Y después de un tiempo se va poniendo más fuerte y el ejercicio se pone más fácil de hacer, lo más que uno está entrenando y preparando y ganando esfuerzos. Pedro dice aquí, porque la iglesia está pasando algo difícil. Dice, puesto que Cristo ha padecido, ustedes también pueden padecer. Dios le está dando entrenamiento. Dios le está preparando para ser un mejor soldado. El apóstol Pablo, al fin de su vida, él dijo, he peleado la buena pelea, la buena batalla. ¿Por qué? Dios le estaba preparando en su vida, en su ministerio. Él tuvo que sufrir persecución, tuvo que sufrir escasez de ropa, escasez de comida, necesidades, frío, naufragio, tantas cosas. Para que él podía decir al fin de la vida, gracias al Señor, he podido pelear una buena batalla, porque el Señor me estaba entrenando en la vida por los golpes duros que me llegaban. Nuestro entrenamiento es sencillo. Hay que padecer, hay que sufrir, hay que pasar por tiempos difíciles. ¿Para qué? Porque cada vez que estamos aguantando en este mundo, Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Dios nos está desatando de este mundo y atando al mundo venidero. He escuchado a tantos soldados, siervos del Señor, al fin de sus vidas decir, ya este mundo no tiene nada para mí. Estoy ya preparado a irme a la presencia del Señor. El cielo está más especial, más precioso hoy que jamás en mi vida. Porque cuando yo estaba más joven, yo sí quería ir al cielo, pero no quería ir este día. Todos dicen, sí, estamos preparados de morir, pero no estamos preparados de morir hoy. Pero lo más que la vida nos cuesta y nos agolpea, lo más que el Señor está cambiando nuestro corazón desde este mundo al mundo venidero. Nuestro entrenamiento. Número 3, nuestro equipaje. Nuestro equipaje. La palabra aquí, armaos, tiene que ver con nuestra armadura. Y podemos ver aquí que la armadura es algo de nuestra mente. La guerra espiritual comienza en la mente. Todos los problemas que el cristiano afronta comienza con su manera de pensar. No estoy diciendo que los problemas que nos llegan sin poder prepararnos
esos eventos, esas cosas que suceden en nuestras vidas que Dios permite. Pero estoy hablando de problemas autocreados. Pecados, tentaciones, debilidades. Toda esta percepción de que no podemos avanzar, todo eso comienza en la mente. Todo comienza en la mente. Esta palabra armaos en versículo 1, la única vez en el Nuevo Testamento que se menciona esta palabra armaos es aquí, en griego. Armaos, solamente una vez. Sí, a la armadura, sí. Encontramos en Efesios 6 y otros pasajes, pero armaos una sola vez. Y no tiene nada que ver con lo físico. Todo con lo interior de la mente, de los pensamientos. Hay un versículo en Romanos capítulo 13. Romanos 13, verso 11. Romanos 13, verso 11. Y pueden decir amén. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora, por favor, me entienden que la salvación aquí no está hablando de la salvación del alma, sino la salvación del cuerpo. O sea, el tiempo cuando Cristo va a redimir a nuestros cuerpos. Eso pasa cuando uno pasa de este mundo al otro mundo. En el cielo no habrá carne pecaminosa como hoy. Pero dice que está cerca de nosotros nuestra salvación, que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día, desechamos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Armas de la luz. Es una arma que yo no sé cómo se puede armar con eso porque es luz. No podemos vestirnos en una luz. La Biblia dice que somos luces en el mundo oscuro. Entonces no es tanto que estamos vistiéndonos en luz, sino destapando a nuestra luz para que pueda resplandecerse. Dice verso 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. La armadura de la luz o las armas de la luz es Jesucristo. Él es la luz. Entonces todo lo bueno que son atributos de Cristo son las cosas que debemos ponernos a nosotros como armadura. Honestidad. La Biblia dice, andando en el día transparentes, con vidas que los demás pueden ver, tratando de reflejar a Cristo. Porque el sol, sabemos que Él es Cristo. La luna representa la iglesia y la luna no tiene luz en sí, solamente puede reflejar la luz del sol. Y así nosotros no tenemos luz propia, pero podemos reflejar, ser instrumentos que reflejan la luz de nuestro sol, Jesucristo. Vestido de Jesucristo, del Señor Jesucristo, y no probéis para los deseos de la carne. Regresa, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 4. Decimos que nuestro ejemplo es Cristo, nuestro entrenamiento es el sufrimiento. Nuestro equipaje, hay que amarnos con luz, con cosas espirituales.
Pero número 4 es nuestros esfuerzos. Nuestros esfuerzos. Dice aquí, armaos del mismo pensamiento. Y no es muchas veces que sucede en la Biblia que hay unas palabras que solamente se menciona en una ocasión o dos ocasiones en la palabra de Dios, pero en este versículo es interesante que hay dos palabras que son muy poca utilizadas. El primero es armaos, una sola vez. La segunda es pensamiento. Está mencionado aquí y también en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Si pueden ir conmigo a Hebreos capítulo 4, verso 12. Hay un versículo conocido por muchos que vamos a mirar esta mañana. Solamente se menciona esta palabra 2 veces, pero está traducida diferente en el versículo 12 de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra pensamiento en 1 de Pedro capítulo 4 verso 1 no está traducido pensamiento en Hebreos 4 verso 12, sino que está traducida intenciones del corazón. Intenciones del corazón. Y con eso podemos entender que armándonos con el mismo pensamiento, si recuerdan el versículo en Filipenses, no tienen que ir ahí, solamente déjenme leerles ese versículo, Filipenses capítulo 2. Escuche ese versículo porque muchos ya lo saben. Dice que, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, este sentir o esta manera de pensar, pero es mucho más que solamente un pensamiento, porque la palabra de Dios no tan solo discierne lo que alguien está pensando, sino por qué alguien está pensando lo que está pensando. La motivación, las intenciones, es cuando alguien da una ofrenda a la iglesia. Es una buena cosa. Solamente Dios sabe por qué la persona lo hace. Y si la persona tiene intenciones erradas, Dios no le va a dar recompensa. Porque Él sabe las intenciones nuestras. Dios sabe si el hombre quiere ser visto por otro hombre o si está dando algo a Dios por amor de Dios solamente. Y Pedro dice, hay que armarnos con intenciones correctas. No tan solo lo que pensamos, sino por qué lo pensamos. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y el alma tiene que ver con emociones, con sentimientos, con pensamientos. El espíritu tiene que ver con motivos, con lo puro. La razón por qué hay iglesias donde ellos empujan mucho la emoción, pero si el alma está controlando la carne, eso no es agradable a Dios. Tiene que ser el Espíritu que está afinado con el Espíritu Santo, que está controlando los pensamientos nuestros.
para ser un buen soldado, necesitamos las intenciones correctas. Esa es nuestra armadura, nuestros esfuerzos. Tiene que haber con una mente que está preparada por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Porque cuando un soldado sale por su día en una batalla o a un entrenamiento, él tiene que seguir las órdenes 100% de su capitán o su sargento o su encargado, su jefe. Y así debemos nosotros armarnos con estas intenciones que vamos a seguir las órdenes de la palabra de Dios. Porque eso es espiritual. Porque uno se siente bien o uno se siente mal. Uno tiene ganas de hacer algo o no tiene ganas de hacer algo. Pero cuando la palabra de Dios nos da órdenes, eso puede superar a cualquier emoción que estamos teniendo, a cualquier problema que estamos afrontando. Lo que el soldado hace no cambia porque el capitán ha dado las órdenes. Eso es algo que es muy difícil seguir y vivir, pero así es la manera que Pedro nos está enseñando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Estaba leyendo una historia de un soldado cuando estaba estudiando por este mensaje, cuando estaba en la batalla de Waterloo, años atrás, ahí en Inglaterra, o un lugar ahí en el oeste, medio oeste, pero hubo un señor que estaba a caballo y le tocó una bala de esos cañones o algo, no estoy seguro, y quebró el brazo y él no podía ya agarrar los renos del caballo y lo tenía agarrado con los dientes, siguiendo adelante hasta que por fin le tocó otro en la cabeza y él cayó ahí. Pero con esa disciplina de decir, hasta que no tengo aliento en mis pulmones, vamos adelante. Me admiro tanto a la hermana Stringer y los esfuerzos que ella tuvo que tener, porque imagínense viviendo entre caníbales, entre la selva, tratando de traducir una Biblia en un idioma que realmente no podía hablar bien, para darles a esos indígenas una manera de poder ser salvo, de entender la palabra de Dios. Y para ella fue algo tan especial que Dios le había dado este trabajo. Dios había dado a esta persona su empleo. Y él decía, a pesar de los problemas, vamos a seguir adelante. El pastor misionero que murió algunos años atrás, y él tenía una historia de, en la guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, creo, hubo un soldado que fue a Japón para luchar, para pelear allí en la guerra, y él desapareció. Nadie podía encontrarle. Después que se había cesado la guerra, todos habían ido a la casa, los soldados, y nadie sabía dónde estaba ese soldado. Y un día llegó a visitar el ejército, el capitán, porque muchos estaban estacionados allí en ese lugar todavía. Después que se había terminado la guerra, mi papá estaba en Alemania y no hubo guerra, pero ahí hay un lugar, un base militar. Y un soldado ahí estaba caminando. Encontró ese soldado perdido que nadie sabía dónde estaba. Él estaba todavía vestido en su uniforme, escondiéndose en las zanjas, con su arma lista, preparada. Y el soldado dice, Señor, ¿cuál es su nombre? Y le dijo, y se fue a hablar con su capitán. El capitán llegó y dijo, hemos estado buscándole por años. ¿Qué ha estado haciendo? Y él dijo,
en la guerra. Y el otro sargento dijo, pero la guerra se ha terminado, porque todavía está aquí. Y él dijo, porque mi capitán no ha cambiado mis órdenes. Y me acuerdo el pastor Guerra, después de predicar este mensaje, un día el hermano Bob Green, que es un misionero que estuvo en Honduras y también El Salvador por años, le consiguió una espada muy bonita, muy grande, le entregó al pastor Guerra, dándole reconocimiento por este mensaje, porque el hermano Guerra fue un soldado de este color, podemos decir, de hueso colorado, decimos, hasta que nada le iba a detener de seguir las órdenes de su capitán. Pero todo viene aquí con la preparación de la mente a través de la palabra de Dios. No es que nosotros podemos entrenar nuestras mentes, pero entrenamos nuestras mentes según la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no cambia. Nuestro Cristo, la Biblia dice, hoy, mañana y por los siglos, ayer y por los siglos, Él es lo mismo. Él no cambia. Entonces, esos son nuestros esfuerzos. La palabra de Dios. Algo estable, algo que no cambia. No importa lo que pasa. Número 5. Nuestro enfoque. Verso 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros. Recuerden el versículo en Hebreos, cuando dice que Cristo, por el gozo puesto delante, padeció la cruz, sufrió. Vamos a ver ese versículo, es importante. Hebreos capítulo 2, verso 9, Hebreos capítulo 2. Pueden decir amén. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esto también podemos ver que fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento. Podemos entender que sufrir es un honor. Es una corona que el Señor da solamente a ciertos de sus siervos. Es una elevación, no es de hacerles menor. Hebreos 12. Hebreos 12, verso 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué fue el gozo puesto delante de Cristo? Nosotros, su iglesia, los que iban a entregarse a Cristo, los que iban a ser salvos, el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero, la iglesia. Fue un gozo puesto delante de Cristo. Sufrir, la Biblia dice, 1 de Pedro, por nosotros. ¿Qué es el enfoque de Cristo? La Biblia dice que cuando era tiempo de ir al Calvario, puso su cabeza, sus ojos como una piedra hacia el Calvario. O sea, nada ni nadie le podía detener de su propósito, de la voluntad del Padre. ¿Por qué? Por nosotros. Su enfoque fue nosotros. Primeramente, la voluntad del Padre.
Y debemos nosotros también tener esta misma manera de vivir por la voluntad de Dios, pero con nuestro enfoque estamos padeciendo, estamos sufriendo por aquel que sufrió por nosotros. Eso nos causa, como Pablo dijo en 2 Corintios 5, el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos hace seguir adelante. Y no es el amor nuestro para con Él, es el amor de Cristo para con nosotros que nos tiene constreñidos de seguir adelante. Cada vez que queremos parar en la lucha, en la batalla, recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. Y no podemos parar, no podemos dejar de servir y pelear y luchar, porque Cristo nunca se paró. No importa qué tan pesada estaba la cruz que Él tenía sobre sus hombros, subiendo esta montaña, allí hasta ser crucificado, clavado sus manos y pies, golpeado, abofeteado, arrancada su barba. Todo eso porque el gozo puesto delante. Para darnos a nosotros la oportunidad de conocer a Cristo, de ser perdonados por nuestros pecados. Y son las cosas que cuando queremos nosotros dejar de servir, cuando despertamos por la mañana, no hay ganas de orar, no hay ganas de leer la Biblia, no hay ganas de salir ni de la cama y seguir en la vida cristiana. Es que Él puesto los ojos en Cristo, que Él padeció por nosotros. Y eso debe ser nuestro enfoque. Cristo murió y sufrió con un gozo en su corazón porque estaba sufriendo por nosotros. Y un buen soldado motivado también debe sufrir, servir, seguir adelante, entendiendo que Cristo murió por nosotros. Es lo menos que podemos nosotros hacer, vivir por Él. Amén. Quiero demostrarles 2 Corintios capítulo 6. Ya casi terminamos. 2 Corintios capítulo 6 y el verso 7. 2 Corintios 6, 7. Pueden decir amén. Dice aquí en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Yo estaba mirando ese versículo y estudiando un poquito de esto y me captó algo aquí que la Biblia dice. Porque dice con armas de justicia a su diestra y también a su siniestra. Sabemos que la diestra representa la posición que Dios tiene para con Cristo, a su diestra, primer lugar. Y también la diestra representa el poder, la mano que usamos más. Podemos decir primer posición y primer poder. Pero también dice la siniestra. Eso es lo primero. Eso es lo segundo. Primera posición, segunda posición. Primer poder, segundo poder. ¿Qué está diciendo aquí en palabra de verdad? En poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Está diciendo cuando servimos, dele a Dios su mejor y su segundo mejor también. Siempre pensamos, hay que dar a Dios lo mejor, pero cuando no tiene lo mejor, dale lo que tiene, lo mejor que puede. ¿Hace sentido? Para mí sí. A veces yo no puedo salir de la casa así, soy cristiano hoy, fuerte. A veces no, con la cabeza agachada, con fuerzas debilitadas. Pero está diciendo, dele a Dios lo que tiene. Si no tiene nada, dele lo que tiene. Amén.
2 de Timoteo capítulo 2, verso 1. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 1. Y esos son versículos que cuando alguien predica de los soldados, son los versículos que uno utiliza mucho. Dice aquí, verso 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneas para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice verso 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Enfoque es que ser buen soldado porque Cristo nos puso en su ejército. Y hay que agradar al capitán. Es Cristo que nos puso en la batalla. Estamos luchando por honor de Cristo porque Él mismo nos puso en su ejército y por eso debemos ser buenos soldados. Regresa conmigo, por favor, a 1 de Pedro, capítulo número 4, verso 1. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 1. Y vamos a leer otra vez el verso número 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Terminó con el pecado. Y no me malentienden porque nadie puede vivir sin pecado, pero podemos vivir sin ser dominado por el pecado, sin estar dominado por el pecado. Hay algunas religiones que quieren proponer el hecho que cuando alguien se convierte a Cristo cesa de pecar, pero el hecho es que ellos han mentido porque nadie puede vivir sin pecado. Mientras que tenemos un cuerpo físico y una carne humana, vamos a pecar. Pero hay una manera de vivir sin el dominio del pecado. Seguimos leyendo verso 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias o los deseos carnales de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgias, disipación y abominables idolatrías. Pedro está diciendo a la iglesia que está sufriendo persecución y está difícil, está duro. No podemos decir que es algo fácil vivir la vida cristiana, pero Pedro está diciendo, basta ya el tiempo pasado de su vida pasado, de seguir cayendo en los mismos pecados, de seguir con las tentaciones. Siempre estamos nosotros ahí aferrados a la carne, a los vicios del mundo. Eso es la cosa que Pedro está tratando de animar a la iglesia a decir. No puede entender que Dios le está dando una manera de desatarse de este mundo, de los placeres de este mundo. Y Dios le está dando una manera de experimentar éxito. Número 6 es nuestro éxito. En la vida cristiana es una vida cristiana victoriosa. Y cuando el sufrimiento llega, los tiempos difíciles en nuestras vidas, es porque Dios está dándonos una manera de desatarnos de este mundo. Y Pedro está diciendo, ya baste con la vida vieja, no está suficiente cansados de esta vida pasada con todos los recuerdos,
de los tiempos cuando andaba sin Cristo en la carne, las noches en las cosas que hacían, las cosas que ya el Espíritu dice por dentro. Queremos vivir santamente, no queremos seguir en esta vida. Y cuando llegan los sufrimientos a nuestras vidas, porque Cristo está haciendo más real la vida cristiana y el caminar con Cristo que antes. Es honra y gloria. La Biblia dice aquí cuando Cristo dijo en Hebreos capítulo 2 que fue coronado con honra y gloria, porque Dios ha dado el honor de sufrir por causa de su nombre. Y mira aquí el verso número 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. El tiempo es corto. Ya hemos leído eso. El tiempo es corto. No falta mucho tiempo hasta que llegue el Señor, hasta que termina la vida. Entonces podemos ser buenos soldados, entendiendo que cuando alguien está sufriendo, es porque Cristo quiere que vivimos sin esos pecados. El tiempo que resta, lo que queda, lo que nos resta, podemos vivir sin pecado que nos controla. Un deportista o alguien que está en entrenamiento, hay ciertas cosas que ellos no van a comer, hay una rutina de ejercicio, de cosas que ellos van a hacer para poder ser los mejores deportistas que pueden ser. Y los soldados también tienen que cuidar su física, cuidar sus vidas, sus cuerpos, para ser buenos soldados en lo terrenal. Pero ¿qué tanto más nosotros los cristianos? Que debemos cuidar nuestros cuerpos, nuestras vidas, para no tener que vivir y traer mala luz a nuestro capitán. Nuestro éxito puede ser una vida que conoce victoria sobre el pecado. Hay un boxeador que se llama Mike Tyson, que fue uno de los mejores. Con un solo puñazo él podía tumbar a su oponente y él había ganado sin perder ni una lucha. Y después de un tiempo él se relajó, dejaba de entrenar, dejaba de cuidar su física, su cuerpo. Y en pocos meses alguien le ganó. No porque fue un mejor boxeador que él o más fuerte, sino porque cuando alguien se relaja ya está más vulnerable. Y un cristiano, cuando dejamos de hacer lo necesario, cuando dejamos de vivir la vida como debemos, de luchar, de seguir adelante, de hacer las cosas que sabemos que son necesarias, de abstenernos de ciertas cosas, estamos más vulnerables. Pero Dios manda el sufrimiento, los padecimientos, los problemas para desatarnos de este mundo. Pablo dijo en 2 de Timoteo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Algunos años antemano, Pablo no podía decir eso. No se atrevería de decir eso, pero después de sufrimiento, de sufrir naufragio, escasez de comida, escasez de ropa, frío, Dios estaba moldeando un buen soldado. Recuerda que no es tan importante cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Si hay alguien que está corriendo y deja de correr, se puede otra vez correr de nuevo. Si alguien estaba viviendo bien, luchando, tratando de vivir correctamente y se ha dejado eso, se ha relajado en la vida cristiana, se puede arrancar de nuevo.
Debemos ser buenos soldados, motivados. Cristo sufrió por nosotros, para que nosotros podamos sufrir por Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder predicar tu palabra, por la enseñanza esta mañana, por cada persona aquí presente. Y Señor, gracias por darnos el privilegio y la honra de poder servir en tu ejército. El capitán de nuestras vidas, ayúdanos, Señor, y armarnos con esta mente, Señor, estas intenciones de seguir las órdenes, la palabra de Dios, Señor, aunque nos llega difícil a veces, ayúdanos a entender que tú jamás rendiste, Señor, en el camino al Calvario, porque el gozo puesto delante de Él, nosotros, con ojos cerrados, cabezas inclinadas. Habrá alguien esta mañana que quiere decir, pastor, ore por mí, yo quiero ser un buen soldado. Quiero agradar a mi Dios. Pero a veces yo siento que no puedo, no soy capaz. ¿Habrá alguien? Bueno, veo esa mano, también el pastor. Necesito oración. Estamos muy necesitados del Señor, pero Él nos puede ayudar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos has concedido, por cada persona aquí presente, cada necesidad. Te pedimos por tu ayuda. En el nombre de Cristo. Amén. Muchísimas gracias a todos por prestar atención a la palabra de Dios esta mañana. Si le podemos ayudar o ser de bendición en cualquier manera, por favor, háganos saber y Dios les bendiga. Mayor honor que ser hijo de Dios.